La lluvia caía con una monotonía insoportable, convirtiendo las calles de la Ciudad de México en un espejo turbio donde las luces de los autos danzaban como espectros errantes. Era una de esas noches en las que el pavimento parecía tragar el sonido, amortiguando la vida de la ciudad hasta reducirla a un murmullo distante. La humedad se colaba por cada rendija del auto y el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma rancio de la tapicería vieja. Conduciendo por Insurgentes, recibí una notificación de la aplicación, un nuevo pasajero. La dirección de recogida estaba en una zona poco transitada, en las inmediaciones de un parque donde la oscuridad se espesaba como tinta derramada. No lo pensé demasiado. Dinero es dinero, y en noches como esta, cada viaje contaba. Al llegar, bajé la ventanilla y miré alrededor. La calle estaba desierta. No había más que árboles retorcidos por el viento y postes de luz parpadeantes, su electricidad crepitando como un murmullo quebradizo en la madrugada. Por un momento pensé que se trataba de una solicitud fantasma, algún error de la aplicación. Pero entonces, lo vi. Una figura emergió de la penumbra, avanzando con una lentitud perturbadora. Era alto y delgado, vestido con una sudadera negra de capucha, la cual mantenía ajustada sobre el rostro. Sus manos estaban ocultas en los bolsillos y su caminar era demasiado pausado, casi metódico, como si contara cada uno de sus pasos. Cuando llegó a la puerta trasera del coche, se quedó ahí, inmóvil, sin abrirla. Bajé un poco más la ventanilla. ¿Eres el del Uber?, pregunté, tratando de sonar casual, pero mi voz salió más tensa de lo que esperaba. El hombre asintió lentamente y, sin decir una sola palabra, abrió la puerta y se deslizó dentro del vehículo con movimientos silenciosos, cerrando la puerta con suavidad inquietante. La atmósfera dentro del auto cambió de inmediato. Algo en su presencia alteró la temperatura del aire, como si la humedad se hubiese condensado en una bruma invisible que me rodeaba. Destino, Callejón de la Soledad, 3 kilómetros decía la aplicación. Un lugar que no me sonaba de nada. ¿Quieres que siga la ruta del GPS?, pregunté, pero él no respondió. Desde el espejo retrovisor solo podía ver la sombra de su rostro bajo la capucha. Su postura era rígida, demasiado erguida para alguien que simplemente iba de pasajero. Sentí un escalofrío trepar por mi espalda. Tragué saliva y decidí no insistir. Arranqué el auto y empecé a manejar, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra el parabrisas y el sonido intermitente del limpiaparabrisas arrastrando el agua como si estuviera barriendo el silencio. El trayecto se hizo interminable. Cada vez que giraba en una calle oscura, me parecía que el reflejo de los faros en los charcos revelaba sombras que no deberían estar ahí. Mi pecho se comprimía con cada minuto que pasaba, con cada callejón vacío por el que pasábamos. No podía evitar mirar de reojo el retrovisor. El hombre no se movía, no decía nada. Solo respiraba de una manera extraña, pausada, como si estuviera saboreando el aire. Entonces, de repente, su voz se rompió el silencio. No sigas el GPS. El tono en el que lo dijo no fue una sugerencia, fue una orden. Fría, categórica. Mis dedos se tensaron sobre el volante. ¿Por dónde quieres que vaya? Él levantó lentamente una mano y señaló hacia una calle angosta, casi oculta entre dos edificios viejos. No había luz, ni tránsito, solo un túnel de sombra que parecía tragarse cualquier indicio de vida. Un instinto primitivo me gritaba que no lo hiciera, que pisara el acelerador y me alejara de ahí cuanto antes. Pero algo en su voz, en su presencia, me mantenía paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara por la nuca y me obligara a obedecer. Doblé la esquina. El pavimento estaba empapado y la llovizna había formado pequeños riachuelos en los bordes de la calle. A los lados, los edificios parecían estar en ruinas, con fachadas carcomidas por la humedad y ventanas que reflejaban mi auto como si fueran ojos vacíos observándome. No había nadie. Ni un peatón, ni un perro callejero, ni el ruido distante de la ciudad. Solo el ronroneo del motor y la respiración del pasajero detrás de mí. Cada célula de mi cuerpo estaba en alerta. No sabía qué esperar. No sabía si este hombre iba a sacar un arma, si era un ladrón, un asesino, o simplemente alguien perturbado. Pero entonces, justo cuando estaba por preguntarle de nuevo a dónde quería ir, noté algo en el espejo retrovisor.
Su reflejo no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mis manos sudaban en el volante, mi mente se negaba a procesarlo. Giré la cabeza de golpe hacia el asiento trasero, y ahí estaba él. Sentado. Inmóvil. Mirándome. Mi estómago se revolvió en un nudo helado. Volví a mirar el espejo. Nada. Solo el cuero oscuro del asiento vacío. El auto pareció volverse más pequeño, el aire más pesado. Un frío insoportable me recorrió la columna. No tenía sentido. No tenía lógica. Pero antes de poder reaccionar, la voz del pasajero resonó de nuevo, grave y cortante. Sigue manejando. Y en ese momento, entendí que ya no tenía elección. El aire dentro del coche se había vuelto irrespirable, denso como una neblina pegajosa que se adhería a mi piel. Cada segundo al volante era un martillazo en mis sienes, una señal de advertencia que mi instinto no dejaba de lanzar. Pero mis manos seguían firmes en el volante, mis pies obedecían los comandos de los pedales como si estuvieran programados. El pasajero estaba ahí, sentado en el asiento trasero, aunque su reflejo se negaba a aparecer en el espejo. Eso por sí solo bastaba para hacerme sentir como un insecto atrapado en una telaraña invisible. La lluvia seguía cayendo, su golpeteo contra el techo del coche sonaba más fuerte, como si algo allá afuera estuviera intentando colarse dentro. Pero lo que realmente me inquietaba era el camino que estábamos tomando. ¿Dónde exactamente quieres que te deje?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Él levantó la mano con lentitud y señaló una calle angosta que se abría entre dos edificios de concreto ennegrecido por la humedad. No había semáforos, ni faroles, ni señales de tránsito. Solo oscuridad. No quería girar. Pero lo hice. La calle estaba vacía, las banquetas resquebrajadas y cubiertas de charcos de agua sucia. Unas pocas ventanas iluminadas parecían flotar en la penumbra, pero no mostraban movimiento, solo la pálida luz parpadeante de televisores encendidos sin nadie mirándolos. Mientras avanzábamos, miré de reojo el GPS del Uber. La línea azul de la ruta se alargaba como si nunca fuera a terminar. La aplicación decía que aún faltaban 3 kilómetros. Pero algo estaba mal. Muy mal. El nombre del destino parpadeaba en la pantalla con un título que me puso la piel de gallina, sin nombre. Tragué saliva. Oye, creo que hay un error en la app, intenté, esperando que él dijera algo. Nada. Solo su respiración, ese murmullo ahogado que apenas rompía el silencio. Volví a mirar el mapa. La línea azul estaba haciendo cosas imposibles. Se retorcía, se doblaba en caminos que no existían, como si estuviera marcando rutas que ningún auto podría tomar. Y entonces el marcador de distancia cambió. De 3 kilómetros pasó a 4 kilómetros. Luego a 5. Cada metro que avanzaba, el destino se alejaba más. Una punzada de terror me atravesó el pecho. El auto seguía moviéndose, pero no estábamos acercándonos a ningún lado. Era como si estuviéramos atrapados en un circuito sin fin, un laberinto donde las calles se reconfiguraban a cada instante. No podía más. Mi cuerpo estaba a punto de explotar por la tensión. Giré la cabeza bruscamente hacia el asiento trasero. ¿Quién eres? Pero el pasajero no reaccionó. Solo me miraba. O al menos, eso creía. Porque la sombra de su capucha cubría todo su rostro. No podía ver sus ojos, ni su boca. Solo una negrura que parecía devorar la poca luz que quedaba en el coche. Entonces, en un movimiento tan lento que me pareció irreal, sus labios emergieron de la sombra. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que me dejó helado. Estaba sonriendo. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. No era una sonrisa normal. Era algo torcido, algo que no pertenecía a este mundo. Mi pie presionó el freno de golpe. El auto se detuvo en seco en medio de la calle desierta. La respiración me temblaba. Las gotas de sudor resbalaban por mi frente. El pasajero no se movió. No reaccionó. El sonido de la lluvia se volvió insoportable. Volví a mirar el GPS. Sin nombre, distancia, 10 kilómetros. ¿Cómo era posible? No habíamos avanzado. ¿O habíamos retrocedido?
El terror me apretaba el pecho como un puño invisible. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez la aplicación estaba fallando. Tal vez la red del celular estaba desconfigurada. Pero entonces, el pasajero habló. Su voz no era un susurro humano. Era algo roto, una reverberación extraña que parecía venir desde todas partes y desde ninguna. Sigue manejando. No pude moverme. Mi instinto me gritaba que saliera del coche, que dejara todo atrás y corriera sin mirar atrás. Pero mis manos estaban pegadas al volante. Mis músculos no respondían. Sigue manejando. Esta vez su voz sonó más cerca. Demasiado cerca. Como si estuviera susurrándome al oído. Mis ojos, llenos de miedo, se alzaron al espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Pero algo estaba al lado de mi oído. Giré la cabeza con lentitud. Y lo vi. Demasiado cerca. Su boca sonriendo. Negra. Hueca. Y entonces, la luz del tablero parpadeó. El motor se apagó. Y la oscuridad me envolvió. El auto se apagó en medio de la nada. Afuera, la lluvia seguía cayendo en un murmullo monótono, pero dentro del coche, el silencio era espeso, casi tangible. Mis dedos se crisparon en el volante, mi respiración se volvió errática. La oscuridad cubría la calle como un manto sofocante. No había farolas, no había señales de vida. Solo mi reflejo en el parabrisas, pálido, los ojos abiertos de par en par, intentando comprender lo imposible. Porque el asiento trasero estaba vacío. El pasajero había desaparecido. Pero su reflejo seguía ahí. Lo vi claramente en el espejo retrovisor. La silueta encapuchada aún estaba sentada, con la cabeza ligeramente inclinada, como si me observara desde otra dimensión. Mi piel se erizó hasta el punto del dolor. Un frío gélido trepó por mi columna, haciéndome sentir como si mi propio cuerpo se estuviera rebelando contra mí. Me negaba a creerlo. ¿No podía ser real? Moví la cabeza hacia atrás con un movimiento brusco. ¿Vacío? Nada. El asiento trasero estaba completamente desocupado. Ni un rastro de aquel hombre. Volví la mirada al espejo, mi corazón martilleando dentro del pecho. El reflejo seguía ahí, sonriendo. No era una sonrisa humana. Era un rictus antinatural, torcido, como si la piel de su rostro estuviera estirada más allá de lo posible. Sus labios negros y cuarteados parecían formar palabras que no podía escuchar. Un escalofrío me paralizó. Mis músculos estaban petrificados, pero mis manos temblorosas buscaron desesperadas la llave del auto. Giré la ignición 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el sonido seco del motor ahogado. Y entonces, algo cayó de mi regazo. Un golpe seco en el suelo del coche. Miré hacia abajo. ¿Un celular? No era mío. Era viejo, de esos modelos pesados que parecían reliquias de otro tiempo. La carcasa estaba sucia, con grietas y marcas de un uso prolongado. No recordaba haberlo visto antes. Lo recogí con dedos temblorosos. Y en ese instante, la pantalla se encendió. Una llamada entrante. No había número. No había nombre. Solo una línea de guiones bajos parpadeando. Un pitido estridente llenó el coche, tan agudo que sentí como si mi cráneo se partiera en dos. Mi respiración se detuvo. No quería contestar. No debía contestar. Pero mis dedos, como si estuvieran bajo el control de otra voluntad, deslizaron la pantalla para aceptar la llamada. Silencio. Un silencio abismal, sin eco, sin fondo. Y luego, un susurro. Lejano. Húmedo. Como si viniera de un lugar donde la luz nunca había existido. Ya estás aquí. Mi corazón latió con tanta fuerza que sentí que iba a estallar. ¿Quién eres? Mi voz apenas fue un susurro ahogado. La estática chisporroteó en el altavoz. Un sonido de interferencia que se expandió como un lamento. Y entonces, la voz volvió, más clara esta vez. Siempre estuviste aquí. No entendía. No quería entender. Pero algo dentro de mí sabía que era cierto. De repente, el espejo retrovisor vibró. El reflejo se movió.
Ya no estaba sentado. Ahora estaba justo detrás de mí. Sentí una presión en la nuca. Algo frío, como dedos invisibles presionando mi piel. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No, no estoy aquí, yo. El susurro se convirtió en un aliento gélido contra mi oído. Mira. Y mis ojos, como si no me pertenecieran, volvieron al espejo. Lo vi. Y lo entendí. No era el quien no tenía reflejo. Era yo. El celular resbaló de mis manos y cayó con un estruendo sordo al suelo. En la pantalla, la llamada seguía abierta. Pero ahora, en vez de guiones, había un mensaje. Bienvenido a casa. La línea se cortó. Y la oscuridad me tragó por completo. El teléfono se me cayó de las manos. El mensaje en la pantalla ya no estaba. La llamada se había cortado, pero el eco de aquella voz aún vibraba en mis huesos. Había dicho mi nombre. No lo había leído en la aplicación. No se lo había dicho a nadie. Y, sin embargo, esa voz distorsionada, que parecía burbujear desde algún rincón donde el tiempo se había detenido, lo había susurrado con una familiaridad aterradora. Un trueno retumbó en el cielo, y la lluvia cayó con más fuerza, golpeando el parabrisas como un millar de dedos tamborileando, exigiendo entrar. Encendí el auto. Esta vez, arrancó de inmediato, como si jamás hubiera fallado. Como si nada de esto hubiera sucedido. Pero yo sabía que sí. Miré de reojo el asiento trasero. ¿Vacío? Revisé el espejo retrovisor. Y ahí estaba. No el pasajero. Yo. Mi propio reflejo, pero con una expresión que no reconocía. Mis ojos eran más oscuros. Mi piel más pálida. Mi boca estaba torcida en una sonrisa que no me pertenecía. Era yo, pero no era yo. El terror se arrastró por mi garganta como una mano helada. Giré bruscamente para mirar el asiento trasero con mis propios ojos. Nada. Volví al espejo, temblando. ¿Y ahí seguía? Mi otro yo, observándome con una paciencia inhumana. Quise gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Pisé el acelerador. Salí disparado por la calle, sin saber a dónde iba, sin importarme nada más que alejarme de ahí. Pero algo estaba mal. Las calles por las que pasaba no me eran familiares. Las luces de los postes parecían borrosas, como si fueran solo parpadeos en una realidad que se deshacía a mi paso. Los letreros de las tiendas estaban en un idioma que no entendía. Los autos que pasaban junto a mí no tenían placas. Y, en la radio del coche, una voz distorsionada repetía mi nombre, una y otra vez. Tú aceptaste el viaje. Mi estómago se contrajo en un nudo de puro pánico. Tú eres el pasajero ahora. Pisoteé el freno. El auto se detuvo en seco. Mi respiración era un jadeo quebrado, y mi pecho subía y bajaba descontroladamente. El silencio se extendió en el interior del coche. Solo mi reflejo seguía sonriendo en el espejo. Entonces, la aplicación de Uber sonó. Una notificación. Un nuevo viaje. Un frío insoportable me recorrió la espalda cuando vi el nombre del pasajero. Era mi propio nombre. El destino no tenía dirección. Solo una palabra en la pantalla. Vuelta. La notificación parpadeó. Mi dedo se movió solo, tembloroso, y aceptó el viaje. Y en ese momento, el reflejo en el espejo dejó de ser solo un reflejo. Me sonrió una última vez. Y se subió al asiento trasero. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.